bienvenidos al Detector, el programa semanal de Red Más y La Silla Vacía, hoy en su último programa de esta primera temporada. El domingo, 10.3 millones de personas, récord de votación en el país, llevaron a la presidencia a Iván Duque. Tendremos un programa especial donde analizaremos cuáles fueron esas afirmaciones que marcaron las banderas de campaña de Iván Duque y chequearemos si son ciertas o falsas. Yo soy Clara Estrada Cano y es un gusto saludar a Juan Esteban Lewin, subdirector de La Silla Vacía, y quien nos contará si lo que el presidente electo dice es verdad o no. Juanes, buenas noches, Hola, qué placer. Hola Clara, ¿cómo estás? Aquí felices, listos para chequear. Sí señor, y entonces hoy estaremos pendientes. Hoy estaremos revisando a Iván Duque. Escogimos algunas de las cosas que dijo que fueran muy relevantes y que tuvieran que ver no con la campaña misma, sino con quién es él, cuál es su experiencia o cómo ve al país que va a gobernar durante 4 años. Sí señor, ¿y con qué nos siguen? ¿Cuál es el hashtag de hoy? Bueno, y nos pueden seguir con el hashtag numeral El Detector o numeral Duque en el Detector. Sí señor, y arrancamos con una de las afirmaciones que el presidente electo se refirió y tiene que ver con el presupuesto a la educación. Hoy el presupuesto de educación es altísimo. ¿El problema qué es? La alimentación escolar en muchos lugares se está perdiendo por la pésima contratación. Juanes, poniéndole el detector a esta afirmación, ¿qué podemos decir? Pues lo estuvimos revisando y encontramos que esto es verdad, pero... Es decir, el grueso de lo que él dice es cierto, pero hay una salvedad relevante. Lo primero que él dice es que el presupuesto de educación es muy importante. Aquí les traemos, y pueden ver en pantalla, el monto, el tamaño de ese presupuesto. Es el presupuesto de 2018. El sector de educación es el sector con más dinero, 37,5 billones de pesos, más que el sector defensa, que pues con las fuerzas militares, que con tiene 500.000 personas, que tiene 31,6, una diferencia importante. Y aquí les traemos también en pantalla cómo era hace 4 años apenas, para ver cómo ha evolucionado. Esto es en 2014, el de educación era el segundo con 27,2. Es decir, ha crecido una barbaridad, ha crecido como un 35% en 4 años. Entonces lo que él dice inicialmente es cierto, es un presupuesto altísimo. Él dice que el problema es lo que pasa con la corrupción del PAE, el programa de alimentación escolar, esto que se le da a los niños. Hemos visto que en todos los medios de comunicación que es terrible, y sin duda alguna es terrible, ¿no? Aquí vemos uno de los múltiples ejemplos tomados aquí de Red Más, un caso de corrupción en contratos de alimentación escolar de los muchos, ¿no? Aquí tamales que habrían costado 30 millones de pesos. Pero más allá de eso, ¿qué tan grave es el tema de la corrupción del PAE en temas presupuestales, ¿no? Porque humanos es terrible. Sí, y es terrible, y ver cómo le daban el platico a cada niño para que se tomara la foto y se lo iban pasando y no les daban absolutamente. Eso es terrible. Pero hablando de plata. Pero hablando de plata, aquí vemos, por ejemplo, uno de los casos, 30 millones de pesos, cuando hablamos de 31 billones de pesos. ¿Cuánto da el PAE? Esto es el PAE en un año entero. De esos 37 y pico, hay 1 billón de pesos, 1,6 en total. El gobierno nacional pone 1, que es del presupuesto nacional, otros 600.000 de todos los municipios, distritos, gobernaciones, digamos, departamentos y demás. Claro, repetimos, es gravísimo, es lamentable, no es admisible, pero pues el presupuesto es de 1.6. Sí, pero aún si se roban la mitad, se roban 800.000 millones de un presupuesto de 37,5 billones, es un pedazo relativamente marginal. Entonces, el problema presupuestal no está en la corrupción del PAE, puede que esté en otros lados o sencillamente se necesita más plata, pero bueno, al final el argumento de que hay mucha plata es cierto, y de que el problema presupuestal es que se la roban en el PAE, pues ese es bastante exagerado, por eso le decimos que es cierto, pero... Sí señor, y en campaña el electo presidente también habló del papel que deberían jugar las Cortes en materia de elecciones. Aquí hay un tema muy importante y urgente, y es quitarle a las altas cortes las facultades electorales que se han prestado para que haya mucha política en la toma de decisiones. Juanes, ¿aquí qué podemos decir de esta afirmación? Aquí él dice que hay que tomar una decisión. Más allá de la decisión, él habla de un fundamento para esa decisión. Dice que estas facultades electorales se han prestado para meter política en las Cortes. Revisamos y encontramos que esto es verdad. Es cierto, tanto que las Cortes tienen una serie de facultades electorales que se meten en elecciones. Que lo hemos visto. Sí, lo hemos visto, como que eso los lleva a politizar. Entonces, ¿qué hay? Hay muchas cosas. Por ejemplo, ellas se meten sobre todo en la elección de las entidades de control, las famosas Procuraduría, IAS. Entonces, la
Corte Suprema en la Fiscalía, exactamente. En la Procuraduría la decide el Senado, pero a partir de una terna que propone el presidente, el Consejo de Estado y la Corte Suprema. La Corte Constitucional se elige a partir de ternas que vienen también del Consejo de Estado, de la Corte Suprema y del presidente. Entonces ellas se meten en eso y eso le ha metido política. Y para recordar solo un caso bastante sonado, aquí les traemos algo que contamos en su momento en la Alejandro Ordóñez. Alejandro Ordóñez. Y aquí recordamos además a una persona que es de la que está abajo, o de la que se habla abajo en ese párrafo, no dice el nombre, es Francisco Ricaurte, quien fue presidente, pues magistrado y presidente de la Corte Suprema, y luego, a través de esa política que tenía, logró hacerse elegir también al Consejo Superior de la Judicatura. Después anularon esa elección y después terminó en otro lío, no sé si lo recuerdas. Pero por supuesto que sí, eso termina mostrando la debilidad que se da y que se presenta frente a una situación en la que ellos tienen voz y voto. Exactamente, exactamente. Y aquí les traemos otro caso cuando este mismo magistrado, este es el mismo Francisco Ricaurte. El cartel de la toga. Exacto. Primero lo tumbaron porque él había hecho política para volver a ser elegido en otra alta corte o en el Consejo Superior de la Judicatura, que es un órgano de administración, pero bueno. Y después terminó en el cartel de la toga. Terminan envueltos en política de tal manera que eso ha desprestigiado mucho, que es la realidad. Iván Duque dice que eso hay que quitárselo, eso es una propuesta de él que seguramente implementará como presidente. Por eso es relevante revisar esto. Y que por sus argumentos dicen que eso es verdad. Pues exactamente, por eso demostramos que eso es verdad. Sí, señor, y frente a las Cortes, una de las propuestas que más polémica causó fue la de la unificación. La propuesta que he hecho no es una propuesta que salió del sombrero, vino de la Comisión Bonivento de Reforma a la Justicia. La ha planteado la Corporación Excelencia en la Justicia, que analiza el sector. La han planteado juristas connotados como Juan Manuel Charri. Esta levantó muchísima ampolla, por decirlo de alguna manera. Así es. Entonces nosotros, más allá de revisar si hay que unificar o no, vamos a ver si esas tres fuentes que dice que Iván Duque, el presidente electo, son ciertas o no. Lo revisamos y encontramos que lo que él dice es engañoso. Es decir, hay un grano de verdad, pero lleva a una conclusión errada. No entonces, bueno, esta, de nuevo, como tú dices, fue una propuesta muy debatida. ¿Qué dijeron las tres personas que dijeron aquí, que dijo Iván Duque? Perdón, acá les traemos la primera de ellas. Es Juan Manuel Charri, un constitucionalista muy conocido. Sí. Él escribió en campaña, si ven la fecha, esto es en abril de este año, que había que unificar las Cortes, ¿no? Y da sus argumentos, ¿no? Se debe considerar seriamente la posibilidad de fusionar las actuales corporaciones judiciales y marchitar su burocracia, etcétera, etcétera. Entonces, la primera fuente que cita Duque es cierta. La segunda que cita el presidente electo es la Corporación Excelencia de la Justicia, quizás el tanque de pensamiento más importante en estos temas de Colombia. ¿Qué dijo? Pues le ve luces y sombras. Aquí lo vemos muy brevemente. También lo dijo la corporación en campaña, si ven en marzo de 2018. Sí, después de que presentó la propuesta Iván Duque. ¿Qué dice? Algunos pros: que simplifica el sistema de justicia, favorece la seguridad jurídica, descomplejiza el gobierno judicial. Y aquí vemos otro trino. Si ven además las horas y la fecha, es un trino... El mismo día, media hora más tarde. Algunos contra. Por las especialidades de su interior no disminuirían la cantidad de magistrados, sería un cambio constitucional que requiere constituyente, no sería una corte, sería una corte al final constitucional. Bueno, luces y sombras. Más allá, él dice que la Corporación Excelencia lo propuso. Dijo que sí y no. No, la Corporación Excelencia dice tiene unas cosas buenas y otras malas. Y la tercera es la llamada Comisión Bonivento, que fue una comisión de reforma a la justicia que hizo el gobierno Uribe. Sí, exactamente. Recuerdo. Dio sus recomendaciones en 2010. Y esto es lo que se toma de la propuesta que hizo esa comisión de cómo se debería reformar la rama judicial. Y como vemos, ahí mantiene una Corte Constitucional, una Corte Suprema de Justicia, un Consejo de Estado y un Consejo Superior de la Judicatura. Es decir, realmente la Comisión Bonivento no decía que las unificaba, porque ahí podemos ver claramente que estaban todas. Así es. Entonces, lo que le damos al dictamen de esto engañoso, porque de las tres, una lo hizo, otra dio luces y sombras, otra no lo hizo, pero al soltar estos nombres parece que tuviera como un gran acuerdo entre los expertos de justicia y no necesariamente lo tiene. Así es, y otro de los temas que causó mayor inquietud entre sus adversarios fue la experiencia en el terreno ejecutivo del mandatario electo. Yo sí tengo mucha experiencia en la vida ejecutiva. ¿En qué cargo? En muchos cargos. Primero, yo fui consejero principal de Colombia en el Banco Interamericano de Desarrollo. Bajo mi responsabilidad estaban decisiones ejecutivas del banco en muchísimos niveles.
Nada más participar en todas las discusiones presupuestales, de manejo de recursos humanos, en aprobar programas de gestión ambiental, en aprobar programas de gestión de política social. También tuve a mi cargo un equipo importante cuando fui jefe de división en el BID, y tuve también una experiencia ejecutiva cuando participé en Naciones Unidas. Juanes, sin duda este fue un tema al que el presidente electo le tocó defender como un titán porque siempre se hablaba de su poca experiencia. Así es, y estuvimos revisando lo que dijo la defensa que hizo en esta entrevista y encontramos que lo que él dice es exagerado. Entonces, de nuevo, él dice que tiene mucha experiencia en la vida ejecutiva. Para resumir, y ya les vamos a explicar dato a dato, no tiene, es difícil decir que tuvo mucha experiencia. ¿Por qué? Es cierto que él trabajó en el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre 2001 y 2013, 12 años, bastante. Y también trabajó en Naciones Unidas. Eso es cierto. Eso es cierto. Sí, está en Naciones Unidas por decisión de Álvaro Uribe en un tiempo relativamente corto. Eso es cierto. Ahora, que si eso es mucha experiencia en la vida ejecutiva, pues es difícil. ¿Qué hacía Iván Duque en el BID? Para entender exactamente, él era el segundo de Colombia, y aquí pueden ver un pantallazo del país cuando salió. Él tuvo dos cargos. Primero fue el segundo de Colombia, digamos, en una cosa que se llama el directorio ejecutivo, y luego tuvo este cargo, aquí está. Que es como una junta directiva. Que es como una junta directiva, y luego esto fue cuando salió al final de un segundo cargo que tuvo. Bueno, el directorio ejecutivo, ¿qué es? Hay 14 directores ejecutivos con 14 suplentes. Era uno de esos 14 suplentes, es decir, de 28 personas. Por ese directorio estaba en la banca, digamos. Estaba en la banca de una junta directiva. De una junta directiva grande, de 14. Es decir, él era uno de 28, sí tomaban decisiones importantes en el banco, pero no tenían que llevar a ejecutarlas. ¿Por qué no tenían que llevar a ejecutarlas? Pues porque eso lo hacían otras personas. Sí. Él duró en eso más de 10 años. Al final estuvo un año en un cargo que en su momento tenía un nombre diferente, pero que aquí es este que se llama División de Asuntos Culturales, de Solidaridad y de Creatividad. Eso tiene mucho que ver con la economía naranja que él ha defendido, que es su bandera y que él conoce muy bien. Pero si ven en el organigrama, esta división está debajo de una asesoría que está debajo de un vicepresidente ejecutivo que está debajo. Tiene 4 puestos debajo, o sea, están 4 puestos encima. Entonces él no era la última, la persona en tomar la última decisión en asuntos, digamos, muy, muy gruesos o sustantivos. Y frente a sus contendores de campaña, eso era lo que se le criticaba. Y frente a sus contendores, que habían sido todos ministros, embajadores, congresistas por más tiempo que él, vicepresidentes, 2 de ellos y demás, era una diferencia grande. Entonces no creemos que es exagerado decir que tenía mucha experiencia ejecutiva. Ahora vamos a ver desde el 7 de agosto si esa experiencia realmente era mucha o no. Así es, y el nuevo presidente también hizo mención durante su campaña de lo beneficioso que fue su paso por el Congreso de la República. Yo fui senador de la República 3 años y 8 meses. Y a mí me sirvió muchísimo darme cuenta que uno en el Congreso, cuando tiene buenas iniciativas y sabe mediar con argumentos, se pueden conseguir respaldos. Hacemos nuestra primera pausa aquí en El Detector, poniéndole la lupa a las frases de campaña del presidente electo Iván Duque. ¿Quiere saber si son verdad o mentira? Pues quédese con nosotros y nos puede seguir con el hashtag El Detector y hashtag Duque en El Detector. Ya regresamos. Regresamos al Detector, donde le estamos poniendo la lupa esta noche en nuestro último programa de esta primera temporada al presidente electo Iván Duque y las afirmaciones que hizo a lo largo de su campaña. En esta ocasión habló de su paso por el Congreso de la República. Yo fui senador de la República 3 años y 8 meses. Y a mí me sirvió muchísimo darme cuenta que uno en el Congreso, cuando tiene buenas iniciativas y sabe mediar con argumentos, se pueden conseguir respaldos. Estuvo un periodo, ¿no? Estuvo un periodo menos 4 meses al final porque renunció. Sí, señor. ¿Qué decimos de esta afirmación del presidente electo? Pues estuvimos revisando y encontramos que esto es verdad. Es verdad, efectivamente logró, a pesar de ser de una bancada minoritaria de oposición, la oposición uribista al gobierno, sacar adelante por lo menos 5 proyectos de ley de su autoría. Eso no es mayor cosa, eso no es menor cosa, perdón. Es importante. Es 5 proyectos dentro de un Congreso tan grande y con tantas necesidades. Y lo primero es que los congresistas no logran sacar adelante muchas leyes que proponen ellos. Usualmente son las del gobierno y los congresistas las enmiendan o no. Aquí les traemos desde Congreso Visible, que es quizás la fuente más seria para revisar eso,
Congreso, ¿qué hizo? Y vemos, presentó 58 proyectos de ley, que eso es lo más importante, ¿no? Y de esos logró sacar adelante 5. Aquí les vamos a traer 2 de los más quizás conocidos. Uno, que lo pueden ver en pantalla también como se contó en las noticias en su momento, claro, es el que prolongó la licencia de maternidad de 14 a 18 semanas. Y ahí lo vemos claramente, ¿no? El senador Iván Duque, otro autor del proyecto, porque fue él y Tatiana Cabello, del Centro Democrático. Bueno, ese es uno. Segundo, uno que sí salió de la oficina de él directamente, la ley de desfibriladores. Hay que tener desfibriladores en los lugares públicos. Hicieron una investigación en su oficina, encontraron que la mayor causa de muerte son problemas cardíacos de hombres. Entonces, y la falta de asistencia en ese primer momento. Exactamente, que eso puede salvar la vida. Entonces, ahí lo logró. Hay otros proyectos de ley, 2 que pueden, 3, digamos, relevantes. Uno, que se pueden usar las cesantías para prepagar educación, seguro educativo de los hijos. Otro que es muy importante de él porque es su bandera, la ley de economía naranja. Claro, así es. Economía naranja. Y la última, que todavía falta que la firme Juan Manuel Santos, pero que ya está listo, es la de las llamadas empresas B, que es dar un tratamiento un poquito favorable a empresas que no solo se preocupan por su lucro, sino que también tienen un beneficio social. Por ejemplo, empresas de reciclaje, por decir algo. Bueno, más allá de estos detalles, el punto y lo que es realmente relevante es que él demostró que sí era capaz de construir consensos aún estando en minoría y en oposición. La bancada uribista en el Senado es relativamente pequeña, aunque seguramente Iván Duque va a tener un grupo más grande, y lo importante es que él ya demostró que logra armar esos consensos. Seguramente como presidente, pues esto por lo menos es una experiencia que le permitirá lograrlo también. Por eso es relevante y, como les contamos, es cierto. Así es, y el nuevo presidente durante su campaña también hizo mención al narcotráfico y a que sea considerado delito conexo con sus respectivas implicaciones. El error que hemos cometido, y yo creo también un error institucional de la propia jurisprudencia, fue haber dejado el narcotráfico como un vehículo de financiamiento de la actividad criminal terrorista en el país. Juanes, este también fue otro de los caballos de batalla del presidente electo. Así es, y seguramente será un tema que iremos viendo, por lo menos al inicio de su gobierno, seguramente estará ahí. Por eso es tan importante tenerlo claro. Estuvimos revisando qué fue lo que dijo él y encontramos que es exagerado. ¿Y por qué es exagerado? ¿Por qué es exagerado? Él dice que es un error haber dejado el narcotráfico como medio de financiación de la actividad criminal terrorista en el país. Entonces, más allá de si es un error o no, estuvimos revisando. Es verdad que el narcotráfico se permite, digamos, es válido como forma de financiar la actividad criminal terrorista. Pues lo que encontramos básicamente es que no tal y como lo pone él, no en todos los casos, pero sí puede ser, digamos, válido, entre comillas, en algunos casos. ¿Cuáles son esos? Aquí les traemos una cosa que contó, digamos, la Fiscalía para explicar la situación que decidió en su momento, ojo, la Corte Suprema de Justicia. Y dice: el delito de narcotráfico puede ser conexo al delito político en aquellos casos en los cuales sirva como instrumento para la guerra, como es utilizado como herramienta para sostener económicamente los fines políticos de la confrontación armada. Dirigido directamente a los grupos armados, digamos. Así es, a los grupos armados cuando hay delito político, no cualquier grupo armado. ¿Cuál es el delito político al que se refiere ahí? Rebelión, sedición, es básicamente hacer armas contra el Estado, asonada, etcétera. Pero no aplica cuando no hay delito político. No aplica para el narcotráfico para financiar la compra de armas y luego extorsionar gente si no hay una finalidad política. Eso es objeto, digamos, de un debate grande, cuando hay delito político o cuando no. Pero es muy claro que es válido solo cuando hay delito político, en esos casos, no para cualquier actividad criminal terrorista. Aquí les traemos otra fuente, hay varias, hay una sentencia de la Corte Suprema, etcétera, pero aquí de la Corte Constitucional, que estaba, como ven, esta ya es una vieja también, de 2014, estaba revisando el marco jurídico para la paz, pero el punto que les voy a leer está como a mitad de camino, y entonces dice: en criterio, el artículo transitorio autoriza que puedan ser considerados como delitos conexos a los políticos, otra vez, crímenes de guerra, crímenes transnacionales, actos de terrorismo y el narcotráfico. De nuevo, es el narcotráfico en delitos políticos vuelve a estar ahí incluida. Esa es básicamente la gran exageración en este caso del presidente electo Duque, que es decir que se podría cualquier actividad criminal terrorista y no, es solo cuando haya delito político. Así es. De acuerdo. El presidente Duque siempre mostró sus reparos al proceso de paz con las FARC. En esta ocasión habló de la JEP. Y hoy la circunstancia que tiene la JEP
es si va a ser compatible que alguien sea congresista y cumpla sentencias por crímenes de lesa humanidad. Si lo permite, cae en una de las observancias que ha hecho la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Así es, Juanes, cae en lo que dice las observancias de la... Pues estuvimos revisando las observancias y las fuentes de donde seguramente se nutre Iván Duque para decir eso y encontramos que es falso. Entonces les vamos a explicar rápidamente la situación, sí, a desgranar como en punto a punto. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional es la que decide quiénes van a ese tribunal de Roma, ¿no? Que se puede meter a los países cuando su justicia no opera en casos graves, en delitos graves, crímenes sistemáticos, cuando hay etcétera. Una justificación para entrar y hacer parte Claro, pero tiene que ser algo grave. La Corte Penal Internacional entra cuando hay cosas como las masacres que hubo en la guerra de Yugoslavia, cosas de esas dimensiones, no cuando hay un pequeño delito. Y tiene que ser una cosa sistemática, ¿no? que motive esa operación. Entonces ha habido un gran debate sobre si podría entrar a operar en Colombia o no con la justicia transicional que tenemos ahora. Lo que dice Iván Duque es que si las cabezas de la guerrilla pueden ser a la vez congresistas y estar cumpliendo una sanción que les haya impuesto la JEP, si se pueden hacer las dos cosas al tiempo, es que se viola lo que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional cree que sería el mínimo y por lo tanto se metería a Colombia. Claro. Eso es la gravedad. Y lo que queremos saber es si en realidad eso es lo que dice la Corte Penal Internacional. Encontramos que esto que dice Iván Duque proviene de la interpretación de una persona muy cercana a él, Rafael Guarín, ex viceministro, sobre lo que dijo la Corte Penal Internacional. Aquí vemos, la Corte Penal... en octubre del año pasado, la fiscal Fatou Bensouda envió una carta y lo que dice Rafael Guarín es que no se puede participar en política mientras se está cumpliendo una sanción. Es decir, que entiende que según Guarín... Si es así, entonces no se puede. Exacto, entonces esto le daría la razón a Iván Duque, pero nosotros fuimos a ver la carta a la que se refieren, si ven de las críticas de Fatou Bensouda. Y hay un punto que es el 52 al que se refiere Rafael Guarín, si uno lee esa nota del País de Cali en detalle, que dice lo siguiente: la efectividad de las penas, ahí lo pueden ver en pantalla, dependerá de si pues es más larga, yo les estoy acortando, de si su operacionalización con actividades que no forman parte de la sanción, es decir, si se puede poner al tiempo la sanción y otras actividades, como la participación en asuntos políticos, no frustren el objeto y fin de la pena. ¿Qué quiere decir esto, quitándole un poco el tecnicismo legal? Que si se puede, si hay una pena, una sanción, y hay otras actividades, esas pueden o no cumplir los estándares de la Fiscalía. Claro, que eso no es automático. Y eso lo tiene que determinar la JEP. Eso lo tiene que determinar la JEP y depende de si la manera en que funcione eso frustran el objetivo y fin de la pena, que es resarcir a las víctimas, que no se repitan los actos. Verdad, justicia y reparación. Exacto, verdad, justicia, reparación y no repetición, digamos. Y no repetición. Entonces, si se pueden hacer las dos cosas a la vez, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ya ha dicho, se puede. Si no se pueden hacer, eso entonces lo tenemos que ver. Pero lo que él dice es que rajatabla ya es así. No es tan así. Exactamente. Así es. Acá en el detector es hora de hacer otra pausa. Esta noche analizando las afirmaciones de Iván Duque, el nuevo presidente de todos los colombianos. Recuerde escribirnos al hashtag #detector y #Duque en el detector. Ya regresamos. Y regresamos al detector y el tiempo se nos acabó, pero antes de irnos queremos saber cómo le fue al presidente electo. Bueno, pues lo pueden ver en pantalla. De las 7 afirmaciones que revisamos hoy, pues le fue mixto, como solemos ver acá. Como siempre pasa. Tiene 3 verdaderas, 1 falsa y 3 que están en la zona gris, que tienen elementos verdaderos y otros falsos, ¿no? Están ahí en el intermedio. Así vimos que les había en general a todos, más o menos. Sí, señor, ¿no? Y estas fueron entonces las principales frases de campaña del presidente electo Iván Duque. Y el tiempo se nos acabó y este es nuestro último programa de esta primera temporada, Juanes. Así es, muchas gracias a todos, gracias por seguirnos, esperamos vernos muy pronto de nuevo. Así es, un abrazo y muchísimas gracias a todos por su sintonía. Nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Chao, feliz noche. Chao.